gustaría poder contarte algo. Hace unos meses atrás, después de que el pastor me pudiera avisar de que iba a poder salir, a poder dar un mensaje, pero en realidad esto no tiene nada que ver con el mensaje. En esa noche yo no tenía ni por mi cabeza el estar planeando qué mensaje voy a dar ese día. No, para nada. Estaba pasando una noche un poco triste para mí porque habían comenzado a venir muchas cosas, ¿no? Cada uno como que pasó su Getsemanito así. Y yo recuerdo que esa noche yo le pedí a Dios de que me pueda enseñar a amar. Le dije: Señor, enséñame a amar a las demás personas como tú amas. Enséñame a amarte a ti como tú me amas a mí. El Señor me decía: ¿en serio, vale? ¿Quieres amar como yo te amo a ti? ¿Quieres amar a los demás como yo los amo? Y yo: sí, Señor, enséñame a amar. Bueno, vale, entonces te voy a enseñar lo que significa verdaderamente amar con clavos. Y fue a partir de ahí que escogí ese título. El año pasado, un amigo constantemente me estuvo repitiendo una frase. Y la frase tiene mucho en particular con este título. Y es que jamás voy a olvidar aquella vez en la que me abrazó y me dijo: vale, como Madre Teresa de Calcuta dijo, el amor duele. Y yo, ¿qué? Y me quedaba así pensando, porque decía: qué frase tan masoquista en cierta parte si te pones a analizarlo, ¿no? ¿Cómo que el amor duele? Tú lo buscas en Google, lo escuchas de personas y te vas a imaginar, no sé, cosas bonitas. Normalmente cuando siempre mencionamos la palabra amor, lo primero que nos imaginamos es momentos bellos, ¿no? Momentos felices, no sé, donde estás con tus amigos, donde estás con tu familia, con tu pareja, no lo sé. De hecho, si lo buscas en Google, te vas a encontrar con un montón de imágenes que solamente salen puro eso, puras personas felices. Pero realmente, si Google fuera completamente sincero, no te saldrían esas imágenes, sino que lo que te saldría serían cruces. Porque realmente fue a prueba de cruz donde se demostró lo que era el verdadero amor. Para el mundo el amor es un sentimiento, es un valor, no lo sé, es algo completamente bonito, pero para Dios es mucho más allá. Es una decisión, pero una decisión a veces implica sacrificio y dolor. Entonces es de ello que vamos a hablar el día de hoy. Me gustaría poder decir la frase de Madre Teresa de Calcuta, que lo busqué y realmente dice lo siguiente: ama hasta que te duela, y si te duele, es buena señal. Como decía yo en la mañana, era muy curioso porque justamente en esos días que me repetían esa frase, mi profesora de desarrollo se encargó de hacer una clase para poder hablar acerca de las mentiras del amor. ¿Cuáles eran las mentiras del amor? ¿No? Y había preparado 5 frases, y de entre esas 5 frases justamente me salió eso: el amor duele. Y yo me quedaba media pensativa, ¿no? Se me trabó la palabra, perdón. Pero me quedaba pensativa acerca de esa frase, porque yo decía: me acaban de decir hasta hace unos días de que el amor duele, y me están diciendo ahora de que el amor en realidad no duele, de que eso es una mentira. Pero es que claro, no es como que va a venir una persona y te va a humillar y te va a insultar o va a tratarte lo peor, o no te va a cuidar, no va a cuidar tu corazón, no va a cuidar quién eres, y luego va a venir a decirte: pues, te amo. No, ese es un te amo completamente falso, ese no es amar. Y parece obvio, ¿no? Pero es triste que para algunas personas a veces eso no sea tan obvio. Pero me gustaría poder aclarar eso antes de empezar, porque el amor sí duele, pero desde otra perspectiva, desde otra parte. Yo sé que tú sabes que tenemos a un Dios completamente misericordioso, un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. También sé que sabes de que Dios, como nuestro Padre, está dispuesto a ponernos en aquel horno de fuego
lleno de personas, de circunstancias, para que nuestro corazón, que es como una vasija completamente débil, pueda ponerse ahí firme. Y el día de hoy yo te hablo aquí adelante como una vasija en pleno proceso de formación. Aún me falta mucho por aprender acerca de este tema. Realmente me falta aún más vivirlo. Porque para este tema, mucho más que letra, es aprender a vivirlo. Y bueno, el día de hoy yo no te voy a hablar acerca de lo que es el amor. No te voy a hablar en qué consiste, no te voy a hablar, no lo sé, quién dio el mejor ejemplo, sino que te voy a hablar de dos cualidades en específico. Y qué mejor que hablar de las cualidades que irnos a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13:4 dice lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Yo el día de hoy me voy a concentrar en esta primera parte de la primera cualidad. ¿Cuál es la primera cualidad? El amor es sufrido. De esa cualidad vamos a estar hablando y bueno, en otra versión dice el amor es paciente, pero el día de hoy con ustedes quiero irme a más a profundidad. Quiero que podamos analizar esta palabra, podamos comérnosla, como decía en la mañana. Vamos ahí a saborear qué realmente significaba. ¿Por qué es que Pablo utilizó esa palabra al momento de nombrar cada una de las cualidades? Y es que si lo leemos en el griego, la palabra que nos vamos a encontrar es macrotimia. ¿Qué es macrotimia? Macrotimia es el amor que deberías tener tú y yo. Macrotimia viene de macrán, que significa lejos de, significa también lento se podría decir, y timos, que es ira, enojo. Entonces se podría traducir como que lejos para la ira. En otras palabras, lento para la ira. Pablo conocía muy bien esta palabra. Él era judío y él sabía perfectamente de que macrotimia era parte del carácter de Dios. Y Dios mismo lo proclamó, de hecho, en Éxodo. Y Éxodo 34:6 dice lo siguiente: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Soy lento para enojarme. Dios era lento para la ira, Dios era paciente. No se enojaba con facilidad. Déjame demostrarte cómo Dios es lento para la ira con 3 ejemplos. El primero es con Noé y el diluvio. Sabemos de que obviamente vino un diluvio porque en ese momento el pueblo, las personas estaban viviendo en demasiado pecado y simplemente no se arrepentían. Noé no es como que estaba construyendo el arca y decía, bueno, muéranse todos los demás, al final yo me voy a salvar con mi familia, así que yo happy, ustedes no lo sé, arréglense ya. Pero no, Noé no vivía de esa forma, sino de que cuando leemos en Primera de Pedro 3:20, por si lo quieren apuntar, realmente dice que Noé estuvo predicando para que ellos pudieran arrepentirse, para que ellos puedan volver al arrepentimiento y puedan acercarse a Dios. Pero lo triste de esta historia es que no lo hicieron. Por eso es de que Noé junto a su familia se salvaron. No porque Noé era justo, porque Noé no es como que era la persona más buena dentro de todo el planeta, una persona que nunca había pecado. No, Noé era como tú y como yo, tenía sus errores. Incluso después del diluvio falló. Pero lo que le justificaba a Noé era de que Noé tenía fe, y la fe justifica. Lo mismo pasa con nosotros ahora. Nuestra fe por Jesucristo nos justifica ante sus ojos. Entonces es triste, pero es que Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo, y eso nadie se lo quita. Segundo ejemplo es Moisés y el faraón. El faraón
de igual forma tuvo 10 oportunidades. Con cada plaga pudo haber dejado simplemente libre a Israel. Es lo único que le pedían. Deja ir libre a Israel. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó después con el faraón? El faraón endureció su corazón para que no pudieran ir. De hecho, al final supuestamente como que ya les da paso y le dicen ya, bueno, pueden irse, pero luego viene y las persigue. Y al finalizar, muere entre las aguas. Porque al final no escuchó la voz de Dios, sino que se puso terco por completo. Tercer ejemplo, y sinceramente es uno de los ejemplos que personalmente a mí me duele un poco, porque yo me encuentro muchas veces en esa misma situación y creo que de igual forma ustedes, y es Israel y su infidelidad. Israel constantemente estaba haciendo alianzas con otros pueblos. Hacían ello y Dios los llamaba: Israel, vengan, arrepiéntanse y vuelvan hacia mí. De hecho, me gustaría poder contar ahora en esta noche el hecho de la semana pasada, en la prédica pasada, el pastor hablaba de la historia de Oseas, ¿no? Es una historia un poco rara. Es una historia un poco rara porque es como que, ¿por qué rayos Dios lo mandó a Oseas a casarse con una prostituta? Pero realmente lo que significa la historia es que Dios quería poder representar por medio de eso cómo es que el pueblo le estaba haciendo completamente infiel al volver a seguir actuando como lo hacían antes, al ir hacia otros dioses y no volver hacia Él. Pero de igual forma como Oseas fue hacia la prostituta, quien fue Gomer, a recogerla y sacarla en medio de todo ese fango, en medio de todo donde estaba metida, y pagó un alto precio. De igual forma Dios lo hizo con nosotros, y es una representación de lo que Jesús ha hecho por nosotros por medio de esa cruz. Y sí, es una historia, si te pones a pensarla desde una forma, es triste. Porque tú dices, qué doloroso para Oseas. E incluso podríamos considerarlo una historia muy injusta. ¿Por qué Oseas pasó eso? No se lo merecía, sinceramente. Pero hay una perla preciosa en medio de todo esto. Y es que Oseas aprendió a amar como Dios ama, aún en medio del dolor. Pero Oseas aprendió a amar como Dios nos ama a nosotros, a pesar de todo ese camino que tuvo que pasar, a pesar de toda la infidelidad que tal vez ocurría con su esposa, con quien era Gomer. Pero amó, a pesar de todo eso. Y creo yo que a eso también Dios nos está llamando a nosotros, a poder aprender a amar. Y eso va a requerir dolor, sinceramente. Oseas no aprendió a amar buscándose la persona más fiel del mundo. Y no digo, que no se me malinterprete, ojo, no digo que se vaya a buscar una persona completamente infiel que los va a maltratar y hacer mucho daño para luego terminar llorando. No. Me refiero de que si quieres aprender a amar, te vas a encontrar con personas que te van a hacer daño, pero es parte de. Probablemente me voy a ir un poco de la línea, pero es necesario poder decirlo. Les decía de que muchas veces nosotros nos encontramos como Israel, ¿no? No necesariamente porque en nuestra idolatría vayamos a adorar imágenes, estatuas, no sé, así como los católicos adoran, dicen al Señor de los Milagros, a María, a los santos. No necesariamente a veces nosotros hacemos eso, pero sí adoramos incluso a veces de otras formas, y no a Dios, sino que a otras cosas, a personas, no lo sé. Miren, si ustedes me piden un colet, yo les doy, tranquilamente yo les entrego mi colet, porque no sé, no me duele darte mi colet. A muchas personas le he regalado, oye, necesito amarrar mi cabello, ya ten. Pero por ejemplo, mi pulsera sí me dolería dártelo. Una vez recuerdo que una amiga me dijo, oye, qué bonita tu pulsera, ¿me la regalas? No.
Para mí tiene un valor. Pero de igual forma, a ver, dame tu celular. Dame tu celular ahorita, dame tu celular. Pero no me lo des así porque ahorita acá, dámelo, pero no lo volverás a tener. No vas a volver a tener un celular. Hay personas que viven aferrados a un celular. Hay personas que viven aferrados a sus cosas y como hay un valor en eso, hay un valor para ellos en eso, es difícil entregarlo. No es fácil. Tú acá dices, ay, así te lo entrego. Pero acéptalo, es difícil entregar a algo que para ti es importante. Es completamente difícil, pero es necesario. Si hay algo ocupando tu corazón y no es Dios, entonces identifícalo y date cuenta qué es lo que está quitando esa posición y entrégaselo. ¿Te va a doler? Obviamente que te va a doler. ¿A quién le gusta entregar algo que para ti es importante? Pero es necesario. Y muchas veces nosotros no ponemos a veces cosas o personas, por así decirlo, externas, sino de que muchas veces también adoramos o nos hacemos ídolos a nosotros mismos. Vivimos en una cultura donde siempre te comienza a hablar de ti, de lo que tú eres, de lo que tú puedes lograr, de la autoestima, de si tú lo vas a hacer, y no lo sé, un montón de cosas, pero siempre en ese sistema hoy en día está concentrado más en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. De hecho, les comparto una pregunta que a veces yo me hago y digo, Señor, ¿por qué vivimos en un sistema que te habla mucho del amor propio, pero sin embargo somos las personas más depresivas y más solitarias? Simple, porque en este sistema tienen una mala imagen o tienen una mala definición de lo que realmente significa amar de verdad. Hay algo muy curioso. ¿Ustedes sabían que el mayor pecado ha sido parecerse a Dios? Luzbel, ¿por qué fue que se rebeló? Luzbel se rebeló porque quería parecerse a Dios. Adán y Eva, cuando la serpiente se le acercó a Eva, le decía, y ustedes serán como Dios. Y ahora nosotros también vivimos en esa época, donde muchas veces también queremos parecernos como Dios, no en el sentido de, como poderosos, sino de que en el sentido de autónomos, independientes. Somos completamente independientes y queremos parecernos en ese lado, nos comenzamos a convertir completamente independientes de Dios. Alejados de lo que realmente quiere, alejados de su voluntad. Analízalo, ponte a pensar, ¿he actuado muchas veces de forma independiente a lo que Dios quiere? Buscando lo que yo quiero, mis sueños, mis objetivos, mi voluntad, mis deseos, y no poniéndote a ver lo que Dios quiere para ti, sus sueños de Dios para ti o su voluntad. Es difícil, tenemos una batalla constante entre la carne y el espíritu, ¿no? Siempre la carne nos está jalando ahí en un costado y es más fácil, ¿no? Pero cuando dejamos que el espíritu sea dominándonos es un poco más pesado, no nos gusta mucho. Pero ¿quién te dijo a ti que lo mejor es fácil? Lo mejor nunca es fácil, siempre te va a costar. Y es así. ¿Quieres que el Espíritu Santo pueda dominar tu vida? Te va a costar y te va a costar mucho, pero ese es el precio y es necesario porque es lo mejor. Nunca algo valioso es algo barato, jamás. Entonces, fíjate en ello. Pero Israel continuaba siendo terco. Israel continuaba cayendo en su infidelidad. Y como decían antes, Dios es un Dios amoroso, sí, pero también es un Dios justo. Israel quería hacer alianzas con dioses ajenos, pues bien, Dios los entregaba a sus enemigos. Ya está. Porque buscar vivir una vida alejada de Dios es buscar tu propia destrucción. No te vas a encontrar con flores ni nada bonito al otro lado del camino. No,
te vas a encontrar con tu propia miseria, literalmente. Las personas de hoy en día buscan una vida muchas veces alejada de Dios. Déjame decirte que el infierno no es un lugar lleno de llamas, es así. No, el infierno es estar alejado de la presencia de Dios. Ese es el infierno, solamente que para toda la eternidad. Así que eso era parte de las consecuencias. Esa es la ira de Dios, las consecuencias de tu propio pecado. Así que no hay nada de qué quejarnos en sí, realmente. Pablo entendía también y ponía curiosamente esta cualidad, yo me pregunto por qué la puso primero, de que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener también parte de su carácter. Y es que, así como les decía antes, como Dios es lento para la ira, Dios es paciente, de igual forma nosotros deberíamos ser. Un dato: macrotimia es un amor paciente, pero no para situaciones. Esa es otra palabra que la veremos más adelante. Sino que es un amor paciente, pero para con las personas. Entonces, si quieres salir aprobado en algo, vas a tener que enfrentar una prueba. Y la prueba nunca nos gusta, no nos gusta poder enfrentar todo ello. E incluso, ¿no? En la vida siempre te vas a encontrar con personas completamente dañadas que, sin darse cuenta, también van a dañar a otras personas. Así que acuérdate que como tú también estás en ese proceso de cómo Dios puede mejorar tu carácter, también hay muchas personas que también están en ese proceso de mejorar su carácter. Es algo que yo me lo recuerdo muchas veces. Recuerdo que cada vez que pensaba en la persona que en algún momento me había hecho mucho daño, tal vez en mi niñez, tal vez incluso ahora en mi adolescencia, me ponía a pensar en cómo esa persona, porque probablemente yo podría juzgarla y decir, tú me estás haciendo mucho daño, pero en realidad, ¿por qué no nos ponemos a pensar cómo esa persona probablemente también ha sido dañado desde su niñez? Les comparto algo, ¿ya? No tenía pensado compartir esto. Con mi papá me pasó algo parecido. Con mi papá yo tenía que poder aprender a perdonarlo. Cuando me hablan de mi papá, yo era como que, ya normal. Yo no sabía que tenía que perdonarlo a mi papá. De hecho, no. Yo decía de que no había ningún resentimiento con mi papá, era todo normal. Pero una tarde Dios me confrontó y me dijo, no, si hay cosas que tienes que aprender a perdonar a tu papá. Y comencé a entender durante todo ese proceso que mi papá, el que me había hecho daño, también pudo haber sufrido cuando era un niño y ni siquiera nadie lo notó. Recuerdo que de la nada se me aparecían imágenes de mi papá como si fuera un niño y de pronto sentía tanto esto de querer orar por él. Hay algo que tal vez nadie lo notó y yo decía, este es el malo de la película. No, pero a veces ponte a pensar de que esas personas que más están haciendo daño probablemente es porque también fueron dañados antes. En fin, te vas a encontrar con todas estas personas y sí, vale, es que tú no sabes lo que esta persona me ha hecho, tú no entiendes, yo no puedo perdonar a esta persona, ha dañado por completo quién soy, ha dañado mi identidad, ha dañado mi niñez, ha dañado mi futuro, lo ha malogrado por completo, yo no podría amarlo. Pero escúchame, Jesús en ningún momento dijo, bueno, ama a las personas, a aquellas personas que te caen bien, pero yo entiendo de que estas personas te lastimaron, así que te lo dejo como opción, como opción nomás. Si quieres puedes amarla, te aconsejo que lo hagas, pero como yo entiendo de que te han lastimado, te han dañado, entonces no lo hagas. Jesús jamás dijo eso, simplemente dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo y ya está. Ese es el mandato. No hay opción, no hay alternativa acá. Porque el amor nunca es una opción, es un mandato, es una decisión. Entonces,
Me cuesta aún, sinceramente. Aún me falta, como les dije en el inicio, soy aún una vasija que se sigue formando y probablemente me voy a encontrar con más personas que van a estar ahí para fastidiarme y yo voy a estar, Señor, quítalas o te las mando. Pero siempre eso es lo que te va a poder desarrollar. Así que me gustaría poder decir, Colosenses 3, 12, 13 dice, no está ahí, creo en el PPT para la producción, pero dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdónense, de tal manera como Cristo lo hizo contigo, porque se me queda algo mucho ahí grabado, algo que dijo el pastor la semana pasada, que era, no somos fáciles de amar. No somos fáciles de amar por todas las cosas tal vez que probablemente pasamos, pero aún así Cristo lo hizo. Aún así Cristo nos perdonó y nos sacó de donde estábamos. Entonces, perdona. Haz lo que Cristo hizo, porque recuerda que ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Entonces, recuerda quién está en ti cuando vayas a ver a aquella persona que en algún momento probablemente te lastimó. Ojo, el amor no tolera el pecado. Que esto no se me confunda, por favor. El amor también corrige. El amor enseña, el amor te lleva. No es como que te van a comenzar a actuar mal y ya lo dejas ahí bien todo chévere. No, tienes que llevarlo hacia Cristo. Pero el amor también es paciente. Entonces macrotimia es ese amor que deberían tener esposos, esposas, padres e hijos, hijos a padres, jefes, empleados. Es el amor que deberíamos tener nosotros como iglesia, ese amor paciente cuando te encuentres con el hermanito o la hermanita que a veces no te mira bien y tú dices, ¿por qué no me mira bien? No importa. Ese amor paciente que deberíamos tener entre todos nosotros. Ahora me quiero ir hacia otra cualidad que menciona Pablo en 1 Corintios 13:7 y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí me voy a concentrar en la palabra todo lo sufre. Este sufrimiento no es igual al sufrimiento que hablábamos en el inicio, ¿no? Macrotimia. Acá utiliza otra palabra Pablo. Pablo aquí utiliza la palabra hipomone. Hipomone es donde hipo significa debajo y mone es restante, perdurable. Se podría decir como permanecer bajo situaciones, circunstancias, cosas adversas. Es un amor paciente, pero para las circunstancias. Un amor paciente para las situaciones. De hecho, esta palabra, si lo leemos en el Nuevo Testamento, no lo vamos a ver traducida como paciencia, sino lo vamos a ver traducida como perseverancia, ser perseverantes. Por ejemplo, Lucas 21:19 dice, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Cuando utiliza acá la palabra perseverancia, utiliza lo que es la palabra hipomone. Porque si tú no tienes ese amor perseverante hacia Dios, entonces cuestiónate qué tipo de amor tienes hacia Dios. Porque si no va a venir alguna circunstancia, va a venir alguna dificultad y tu amor hacia Dios se va a caer. Entonces, ese es hipomone. Ese es ese amor que todo lo sufre. ¿Conocen la película 1917? ¿Lo han visto por ahí en algún momento? Jairo lo vio. ¿Quién más lo ha visto? Richard. Ya, levanta la mano, yo lo he visto. De hecho, 1917 es una de mis películas favoritas. Es una película que yo me visualizo en un futuro, viéndolo con mis hijos.
no sé cuántos eran, y diciéndoles, miren pequeños, su madre va a morir así. No, mentira. Pero es una película muy especial para mí. No es una película cristiana, es una película que habla acerca de dos soldados británicos que dicen de que tenían que ir entre las trincheras, pasar imagínense que de este lado al otro lado, pasar por todo el territorio enemigo para poder entregar un mensaje. Esa era su misión, entregar un mensaje, y tenían menos de 24 horas para poder entregar aquel mensaje. 2 soldados, en menos de 24 horas en medio de ese territorio. Y no es como que ellos estaban ahí diciendo, oh, ¿cómo nos vamos? ¿Caminando o en carro? No, el día está precioso, vámonos caminando. Entonces se iban caminando ahí todo chévere, y luego decían, oye, mira ese pájaro, es rojo. Oye, a ver, no, espérate, es un avión, se está quemando. No era algo hermoso en medio de todo ese camino, sino que tenían que pasar por un montón de cosas. Probablemente todo alrededor se estaba incendiando. Y de hecho sí, se estaba incendiando. Se iban a tener que caer de distintos lugares, iban a tener que pasar momentos en el que ni siquiera había alimento, o tal vez ni siquiera había agua. Pero no importa qué tenían que pasar, no importa por dónde tenían que ir, lo importante era poder entregar ese mensaje, porque ese mensaje podía salvar la vida de miles y miles de sus compañeros. Esa era la misión, entregar un mensaje que podía salvar la vida de sus compañeros. Y bueno, sé que estoy spoileándose la película, pero realmente les motivo a verla porque es muy buena. Recuerdo que cuando terminó yo terminé como que llorando y le decía, Señor, yo quiero vivir así, arriesgarme a todo, no importa pasar todo, pero entregar el mensaje y decir lo logré, y luego terminar contemplando tu naturaleza. Porque de eso se trata, iglesia. Una vida cristiana es una vida que vas a pasar de todo, absolutamente de todo. No es un momento happy de la vida, no, jamás. Vas a llorar. Como alguien me dijo, se vale llorar en esta vida, pero no te quedes ahí, sino que levántate y continúa a pesar de todo, a pesar de cada circunstancia. Muchas personas lo dejan tirado por distintas cosas. Muchas personas dejan tirado a un costado esta carrera por las situaciones que pasan y simplemente se van de la iglesia como si esa fuera la mejor solución. O a veces incluso por la comodidad se van de la iglesia por otras oportunidades muchas veces que le pueden ofrecer afuera, pensando de que las oportunidades que Dios te puede dar no son tan mejores como que las que te pueden dar ahí afuera. Y es que no se trata de eso. Se trata de poder mantenerte luchando hasta el final. Y obviamente vas a pasar un montón de problemas, pero C.S. Lewis dijo una frase que me gustó mucho y dice, la vida con Dios no es inmune a las dificultades, pero sí pasan dificultades. Entonces, no te preocupes, ni tampoco le tengas miedo a lo que tal vez estás pasando o lo que tal vez vas a pasar adelante. Y si ya pasaste alguna dificultad, entonces te darás cuenta de que tu Dios siempre se mantiene ahí fiel hasta el final. Y si las vas a pasar, entonces recuerda precisamente eso, de que Él va a estar ahí contigo. Él está en ti y Él te va a dar esa paz incluso en medio de momentos tristes, en medio de esos momentos donde más nos va a costar. Y me gustaría poder terminar con este versículo. Fortalecidos, Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, decía. Porque es necesario poder tener
ambos tipos de paciencia. Dios es un Dios de paciencia, iglesia. Pero si queremos llegar a tener ese tipo de paciencia que Dios tiene, entonces vamos a tener que aprender a desarrollarla en sus dos maneras. Paciencia para con las personas, paciencia para con las circunstancias. De eso se trata amar. Y bueno, esto obviamente yo lo voy a seguir aprendiendo, pero también de esto amar duele, amar cuesta. ¿Quieres aprender a amar como Dios ama a las personas? Entonces te vas a enfrentar a ellos. ¿Quieres aprender a amar como Dios te ama a ti? Entonces vas a tener que presentar esas dificultades. Creo que el mejor ejemplo de amor en esas dos formas es la cruz. Cristo vio a todas esas personas ahí abajo mientras estaba colgado en esa cruz, que lo estaban insultando, que estaban diciéndole de todo. No importa. De igual forma miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y demostró que los amaba aún en medio de todo eso. Cristo pudo haberse evitado los clavos en esa cruz y simplemente haberse ido a otro lado y decir: bueno, que se salven ellos, si quieren ser salvos, entonces simplemente que se rectifiquen y ya, o que se vuelvan a ti porque necesariamente necesitan a mí. Pero sin embargo, Él no cuestionó, Él no dijo nada, e incluso en cada golpe, Él se quedaba completamente callado y iba en esa cruz y la iba cargando y fue clavado ahí. ¿Qué mejor, dime, qué mejor acto de amor que ese? Lo dio todo por ti. Que no te cautiven ahí afuera con un te amo, con rosas. Ahí fue donde te dijeron el mayor acto de amor. Fue el mayor te amo que pudieron decirte. ¿Sentiste acaso que las personas no te amaban? ¿En algún momento te sentiste rechazado? ¿En algún momento creíste que nadie podía amar quien eras? Miren esa cruz. Alguien lo dijo, pero a veces nos hacemos los ciegos y no queremos poder ver ese tipo de amor. No queremos poder observar lo que Dios ha hecho por nosotros y decimos: no, nadie nos ama, nadie me ama a mí porque no sé, soy así. Pero Él te está gritando en medio de esa cruz: te amo, yo te amo a ti. ¿No ves que lo estoy dando todo por ti con sacrificio y con dolor? Te ama, iglesia, te ama mucho. Ámalo tú también a Él. Sinceramente, recuerdo que ayer en medio de la noche, madrugada por ahí, no podía dormir y los pensamientos como que me venían ahí. Yo estaba como que, no sé, me ponía a pensar en muchas cosas y luego decía: Señor, ya fue, ya no quiero subir. En mi parte humana, ¿no? En quien yo como Valentina. Y a veces decía: Señor, ¿cómo puedo hablar tal vez de la perseverancia si yo estoy ahorita aquí completamente diciendo: no, Señor, no quiero? Pero el Señor precisamente me recordaba justamente de su amor. Me recordaba de la gracia que podía obtenerme, a pesar de que yo pudiera fallarle, a pesar de que yo pudiera errar, a pesar de que yo pudiera caer. Pero Él estaba ahí a mi costado, preparando su mano para poder extenderla y ayudarme a levantar y decir: no importa, Señor, ¿cómo puedes verme a mí completamente imperfecta y utilizarme para dar un mensaje tan perfecto? No lo sé, es gracia, la verdad, eso es gracia. Pero de igual forma contigo, eres un mensajero, recuerda eso. Y sí, somos completamente imperfectos, pero estás llevando un mensaje completamente perfecto para las demás personas y es necesario poder darlo. Así que en medio de esa noche que no podía dormir, recuerdo que con mi mamá estábamos viendo algunos videos porque yo bajé. Recuerdo que me daba mucha sed y mientras veíamos videos, vimos el video de un chico que estaba cantando, teniendo un tiempo de oración. Justamente daba una canción y se me quedó muy pegada. Y recuerdo que con esa canción me fui a mi cuarto y comencé a escucharla
y a partir de ahí las músicas que estaba teniendo comenzaron a sonar una por una, e incluso en medio de ese tiempo de adoración Dios comenzó a poder hablarme. Así que, iglesia, podríamos hacer un montón de seminarios, podríamos hablar un montón de sermones y dedicarnos horas y horas a hablar acerca del amor, pero si tú no aprendes a vivirlo a carne propia, entonces nunca entenderás. Aprende a poder vivirlo a carne propia, a poder tú experimentar de aquel amor verdadero. Gracias, Señor, por este tiempo, y que este mensaje no quede a oídas, sino que cada uno de nosotros, incluso en sus hogares, Señor, de los que nos están viendo, Padre, puedan experimentar de tu amor, Señor, en todas sus facetas, en cada una de las cosas que nos puedes ofrecer, Señor. Muchas gracias por este tiempo, por este servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, tú que bendices a tu pueblo y le brindas la paz. Jesucristo cambia. Perú, tierra bendita.